El ataúd, cubierto de flores blancas, se alzaba en el centro de la pequeña iglesia. El dulce aroma de las coronas se mezclaba con el peso sofocante del luto. Rosa, con los ojos enrojecidos por el llanto, apoyó las manos sobre el ataúd como si se aferrara a un último recuerdo. Su esposo de toda la vida yacía allí, inmóvil, helado, el silencio a su alrededor como un pesado velo sobre su pecho. Cada flor marchita contra la madera parecía susurrar que la hora de las despedidas había terminado. Respiró hondo, intentando contener el mareo, cuando el sonido de unas botas resonó por el pasillo. 2 policías aparecieron de repente, rompiendo la solemnidad del velatorio. Sin previo aviso, la agarraron de los brazos y las frías esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. El sonido metálico resonó como una sentencia irrevocable. El corazón de Rosa se aceleró y su boca se secó en silenciosa desesperación. Intentó levantar la vista para comprender, pero todo a su alrededor daba vueltas. El ataúd, los rostros, las flores. Una oleada de incredulidad invadió a los presentes, transformando el duelo colectivo en un espectáculo de escándalo. La hija mayor, de pie junto a su yerno, soltó un grito de dolor que sonó como una acusación. «Madre, ¿cómo pudiste?» Su voz se quebró, oscilando entre la furia y la incredulidad, como si su propia boca no pudiera creer lo que decía. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero pronto el brazo de su esposo la rodeó con firmeza, como si moldeara una reacción. Le susurró algo al oído, y la mirada confusa de la joven se endureció. Fue como si una profunda duda intentara resistirse, pero fuera aplastada por la fuerza de su manipulación. La sala entera, antes sumida en un respetuoso silencio, se llenó ahora de murmullos, dedos acusadores y miradas gélidas. Rosa permaneció sin habla, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado, mientras sus ojos buscaban en el retrato enmarcado de su esposo, junto al ataúd, un refugio que ya no existía. La conmoción del arresto, ante el cuerpo del hombre al que había dedicado su vida, transformó su dolor en humillación pública. Allí, entre flores marchitas y miradas acusadoras, descubrió la crueldad de ser juzgada antes siquiera de ser escuchada. El coche patrulla se detuvo ante la verja de hierro, que se abrió con un crujido áspero, como si la tierra misma gritara contra el destino de Rosa. Todavía con su vestido negro de funeral, la sacaron, tropezando en el suelo frío y áspero. El contraste era evidente. Horas antes, sus manos habían reposado sobre el ataúd de su esposo. Ahora estaban marcadas por unas esposas que brillaban en la penumbra. Su corazón latía como un tambor desfasado y le ardían los ojos de tanto llorar. Los barrotes se cerraron tras ella con un estruendo que resonó en los altos y húmedos muros, como si el mundo hubiera decidido enterrar su dignidad. Los guardias la empujaron por pasillos estrechos, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el óxido. Cada paso era una condena incluso antes de que comenzara el juicio. Otras reclusas aparecieron tras los barrotes, algunas con miradas indiferentes, otras con sonrisas crueles. Rosa sintió que se le erizaba la piel. Nunca imaginó que su dolor íntimo se convertiría en un espectáculo. La llevaron a una pequeña celda, donde el hormigón desnudo y las paredes manchadas de humedad la recibieron con frialdad. El pesado silencio del espacio solo se rompió con el tintineo de la llave girando en el candado, sellando su destino. Rosa se apoyó lentamente contra la pared, intentando recuperar el aliento. La soledad la envolvió como un manto de oscuridad y las lágrimas cayeron sin permiso. Por primera vez, el peso de la desesperación parecía insoportable. Ya no era solo una viuda, ahora era una prisionera. Sentada en un rincón de la celda, abrazada a sus rodillas, Rosa cerró los ojos y buscó refugio en un recuerdo. La sencilla mesa de la cocina, el retrato familiar polvoriento, las flores marchitas del jarrón. Todo parecía tan lejano
casi irreal. Solo quedaba el eco de las acusaciones, el recuerdo de la mirada dividida de su hija y el dolor de no poder demostrar su inocencia. En ese momento, el silencio no fue consuelo, fue una condena. La puerta de hierro se cerró tras ella con un golpe sordo, y la celda se sumió en la oscuridad. Rosa se incorporó lentamente sobre el fino colchón, con el cuerpo tembloroso aún atormentado por la conmoción del encarcelamiento. El silencio parecía demasiado denso, roto solo por gritos lejanos en los pasillos vecinos. El olor a hierro húmedo y oxidado le inundó la nariz, recordándole que ahora respiraba el mismo aire que los criminales. Su corazón latía con fuerza, cada latido una cruel advertencia. Estaba sola. Apoyada contra la fría pared, se llevó las manos a la cara y lloró. No eran lágrimas comunes, sino lágrimas contenidas por años de sacrificio, ahora expuestas sin pudor. Imaginó el ataúd de su esposo aún en el altar, las flores blancas marchitándose antes de que pudiera despedirse de verdad. Lo que le dolía no era solo su pérdida, sino el abandono de su propia hija, que había decidido creer en acusaciones crueles. Esta ausencia dolía más que los barrotes, más que el hierro. La noche avanzaba, y la prisión parecía cobrar vida propia. Puertas se cerraban de golpe, cadenas se arrastraban, susurros entre reclusos que planeaban venganza o compartían su dolor. Rosa cerró los ojos, intentando desconectar, pero el silencio interior era más ensordecedor que los ruidos a su alrededor. Sintió la soledad como un cuchillo invisible, abriendo heridas que no sangraban, pero que le dejaban el alma en carne viva. «Señor, no me dejes», susurró con una voz tan débil que apenas se oía. Ese amanecer, el tiempo no transcurrió, se alargó. Cada minuto era un peso en su pecho, cada respiración una lucha. Rosa comprendió que no había salida rápida, ni atajos, ni palabras que pudieran limpiar su nombre. Solo le quedaba resistir. Cuando la primera y tímida luz de la mañana entró por la pequeña ventana alta, encontró en su interior a una mujer rota, pero aún en pie. La soledad no la había destruido, solo había forjado una nueva llama, la convicción de que su dignidad no sería silenciada. El sonido metálico del hierro resonó al abrirse la puerta de la celda, dejando paso a la rutina del patio. Rosa caminaba vacilante, rodeada de miradas que la despojaban de toda defensa. Las mujeres allí eran diversas, algunas con tatuajes en los brazos, otras con cicatrices visibles, todas marcadas por vidas duras. Algunas reían burlonamente, como hienas acechando a su presa. «Miren a esa, la viuda asesina», bromeó una de ellas, provocando risas secas del grupo. Rosa bajó la mirada, intentando protegerse en silencio. No tenía más arma que su dignidad, pero en ese ambiente el silencio se sentía como debilidad. Una de las reclusas se acercó, la empujó con fuerza en el hombro y susurró: «Aquí descubrimos quiénes somos realmente. ¿Sobrevivirás, abuela?» El corazón de Rosa se aceleró, pero se mantuvo firme sin reaccionar. Simplemente se aferró contra el pecho el pequeño retrato que había logrado ocultar en la costura de su ropa, un recordatorio de la familia que le daba fuerza. Los días siguientes fueron una sucesión de provocaciones. Vasos de agua derramados deliberadamente sobre su colchón, amenazas veladas durante las comidas, insultos susurrados al oído. Algunos presos intentaron quebrar su resistencia, arrancarle lágrimas o gritos, pero Rosa, incluso herida por dentro, permaneció serena. Caminó lentamente por el patio, rezó en silencio y al encontrarse con miradas hostiles, respondió solo con silencio. Era como si el dolor le hubiera enseñado a soportar incluso lo imposible. Con el tiempo, esta calma inesperada empezó a incomodarla. Una noche, una joven reclusa, acostumbrada a desafiar a todos los recién llegados, se acercó y le preguntó en voz baja: «¿Por qué no te defiendes?». Rosa simplemente la miró a los ojos, cansada pero firme, y respondió:
porque la peor prisión no es esa, es la que construimos en nuestras almas. La sentencia quedó suspendida en el aire como una sentencia más grande que cualquier tribunal. Por primera vez cesaron las risas y reinó el silencio. Las semanas se arrastraban como cadenas invisibles. El cuerpo de Rosa, acostumbrado a la sencilla rutina de la casa, comenzaba a ceder a la dureza de la prisión. El frío de las mañanas le calaba los huesos y la tos constante le recordaba que la edad no perdona. Le dolían las rodillas al levantarse del colchón desgastado y le temblaban las manos al sostener la taza de aluminio con la sopa aguada que servían en la cafetería. Cada gesto se convertía en una lucha silenciosa contra su propia fragilidad. El abandono de su hija pesaba más que el dolor físico. Rosa recordaba los ojos de la niña, ahora mujer, que una vez buscó refugio en su regazo durante las tormentas de la infancia. ¿Dónde estaba ese vínculo? ¿Cómo podía olvidarse tan fácilmente ante acusaciones sin fundamento? Las noches eran largas y lloraba en silencio, mordiéndose los labios para evitar que las demás prisioneras oyeran su debilidad. El silencio era su escudo y, a la vez, su castigo. Aún así, había algo en Rosa que se negaba a morir. A veces se arrodillaba en un rincón de su celda, con las manos temblorosas entrelazadas, y susurraba en voz baja. Le pedía a Dios la fuerza para resistir, no solo por ella, sino por quienes aún creían en su inocencia. En esos momentos, algunos reclusos la observaban desde lejos, intrigados por su fe que resistía a la desesperación. Para Rosa era como un milagro secreto, despertar cada día y seguir respirando. Las marcas en su cuerpo eran visibles, moretones de caídas, moretones de piel frágil, cicatrices de su propia edad acentuadas por el sufrimiento. Pero dentro de ella nacía una nueva fuerza, hecha de dolor y esperanza. Cada lágrima derramada era también una semilla de resistencia. Rosa comprendía en el fondo que la prisión intentaba arrebatárselo todo, su salud, su alegría, incluso su memoria. Pero había algo que jamás le arrebatarían, su dignidad. El sonido de las llaves anunció el horario de visita. Rosa recorrió el pasillo con pasos lentos, con el corazón acelerado. Se sentó frente al cristal, sin saber quién aparecería al otro lado. Cuando sus ojos se encontraron con la frágil figura de su hermana mayor, el tiempo pareció retroceder. Su cabello blanco recogido en un sencillo moño, sus manos temblorosas apoyadas en la mesa, su mirada llena de anhelo. Ambas se quedaron inmóviles un instante, como si el silencio mismo fuera un abrazo. Habían compartido una infancia de pisos de tierra, flores recogidas en el patio trasero y secretos susurrados por la noche. Ahora estaban allí, separadas por un cristal frío y un teléfono de visitas que temblaba en sus manos. «No deberías estar aquí, Rosa», dijo su hermana con la voz quebrada, casi un lamento. Rosa sonrió con dificultad, una sonrisa rota, y respondió: «Lo sé, pero Dios sabe la verdad». El silencio que siguió fue denso, lleno de dolor y fe entrelazados. Las lágrimas caían lentamente por sus rostros. Su hermana intentó disimular su emoción, ajustándose la bufanda sobre los hombros, pero su fragilidad era evidente. «La casa está vacía sin ti. Las flores del jardín se han marchitado. Parece que hasta ellas te extrañan», murmuró. Rosa cerró los ojos, recordando el aroma de las flores marchitas en la mesa de la cocina. Una punzada le atravesó el pecho. No solo había perdido la libertad, sino también el derecho a cuidar las pequeñas cosas que daban sentido a la vida. La visita fue corta pero intensa. Antes de irse, su hermana apretó la palma arrugada contra el cristal, y Rosa hizo lo mismo, sintiendo la cruel distancia de los barrotes. No hubo abrazo, solo un roce, separada por el frío transparente. Cuando su hermana se levantó y caminó lentamente hacia la salida, Rosa comprendió que el encuentro no solo le trajo dolor,
sino también esperanza. Incluso encarcelada, no estaba sola en el mundo. La puerta del patio de invitados se abrió de nuevo, y Rosa no esperaba a nadie. Semana tras semana, la ausencia de su hija se sentía como una herida que no sanaba. Pero de repente, dos jóvenes entraron en la habitación. La primera, con el pelo castaño recogido en un moño apretado, tenía una determinación en la mirada que Rosa reconoció al instante. Era su nieta mayor, ahora licenciada en Derecho. A su lado, su hermana menor, de rostro dulce, llevaba una mochila con libros y una bufanda bordada. Rosa se llevó las manos a la boca sorprendida y las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. Sus nietas estaban sentadas frente a ella, separadas por el cristal, y por un instante no hubo palabras, solo el peso de años de silencio y dolor. «Abuela», dijo la menor con la voz temblorosa de emoción, «nunca dejamos de creer en ti». Rosa cerró los ojos, presionando la mano contra el cristal como si pudiera perforarlo. La ausencia de su hija dolía aún más ante la inesperada presencia de sus nietas, pero también fue un profundo consuelo. La mayor se inclinó con firmeza y habló en voz baja. «No puedo aceptar esta acusación. Hay cosas que no cuadran, testimonios que no están del todo explicados. Quiero investigar. Papá está ocultando algo, lo presiento». El corazón de Rosa se aceleró, pero no dijo nada. Solo dejó escapar una lágrima silenciosa, como si oyera el eco de una verdad peligrosa. Por primera vez, alguien se atrevía a dudar de su yerno en voz alta. Antes de irse, la menor le entregó un libro con el lomo desgastado. Dentro había una vieja fotografía de la familia sonriendo en tiempos de paz. Rosa sostuvo la imagen con reverencia, como si fuera una reliquia. Mientras sus nietas se levantaban para irse, Rosa comprendió que no solo se alejaban de ella, sino que caminaban hacia la verdad. Y en lo más profundo de su alma sintió, tal vez a través de ellas su dignidad sería restaurada. Tumbada en el colchón desgastado, Rosa sostenía en sus manos la fotografía que sus nietas habían escondido dentro del libro. La imagen estaba un poco descolorida, pero aún revelaba a la familia reunida frente a su sencilla casa, el esposo con una sonrisa tímida, la pequeña hija en brazos y la propia Rosa, más joven, con los ojos llenos de esperanza. Las lágrimas caían sobre el papel, desdibujando ligeramente el retrato, como si la vida misma hubiera manchado esos recuerdos. Mientras observaba el rostro de su esposo, recordó sus silencios de los últimos meses. Había noches en que llegaba tarde, evitando su mirada. Se sentaba a la mesa sin apetito, pasando los dedos por la servilleta como si escondiera un pensamiento pesado. Rosa nunca lo presionaba. Había aprendido que todo hombre carga con un dolor que prefiere no compartir, pero ahora esos recuerdos la atormentaban. Su silencio parecía ocultar no solo fatiga, sino un secreto mayor. En un rincón de la celda, Rosa murmuró una oración. «Lo que sea que estuviera ocultando, que salga a la luz», susurró con los ojos cerrados. Su voz contenía una mezcla de dolor y esperanza, como si la revelación pudiera liberarla, aunque le trajera más sufrimiento. El eco de su plegaria se perdió entre las frías paredes, pero en su interior la llama de la fe seguía encendida. Apretando el retrato contra su pecho, Rosa se durmió un instante. Soñó con su antigua casa, las flores marchitas sobre la mesa y el aroma a café que jamás volvería a oler. Pero en el sueño también había una sombra, alguien de pie junto a su esposo la noche de su muerte. El rostro era borroso, pero la sensación era clara. No estaba sola en ese recuerdo. Despertó con el corazón acelerado, presa de la intuición de que la verdad aún estaba por descubrir. A la hora de comer, el sonido de bandejas de aluminio resonó por la cafetería. Rosa mantuvo la mirada baja, acostumbrada a las miradas hostiles. Pero esa mañana
Algo diferente llegó a sus oídos. Dos reclusas hablaban a su lado, en voz baja, como si compartieran un secreto peligroso. Dicen que alguien estuvo con su marido esa noche. No era ella, susurró una, con una media sonrisa. La otra respondió, los guardias lo mencionaron, pero nadie lo dice en voz alta. A Rosa se le encogió el corazón y la cuchara le tembló en la mano. Tragó saliva con dificultad, pero no se atrevió a preguntar nada. Los susurros eran como cristales que le atravesaban el alma. Había alguien más en esta historia, alguien que había permanecido oculto hasta entonces. En la celda, al regresar, cada palabra que oía resonaba como grabada en las paredes. No era ella, había alguien allí. El silencio se volvió aún más sofocante, como si guardara una revelación. De madrugada, Rosa oyó a dos guardias hablando en el pasillo, sin percatarse de que sus voces se oían a través de los barrotes. ¿Una visita esa noche? Sí, pero lo silenciaron todo, dijo uno. El otro simplemente refunfuñó, es un asunto de familia, mejor no meterse. Se acurrucó en un rincón, abrazándose las rodillas. La duda crecía como una sombra. ¿Quién había estado con su marido antes de su muerte? ¿Y por qué se había enterrado este detalle con él? El retrato que sostenía cerca de su pecho se sentía más pesado. Rosa observaba el rostro de su esposo en la fotografía, buscando respuestas en aquellos ojos que ya no podían hablar. En el fondo, algo dentro de ella le susurraba que sus silencios ocultaban algo más que cansancio. Ahora, los rumores abrían una herida aún más profunda. No solo la acusaban injustamente, sino que quizás el verdadero culpable andaba libre, afuera, protegido por la misma sangre de su familia. En la sala, Rosa esperaba desesperada. Imaginó que quizá no vendría nadie ese día, pero pronto vio a su hermana acercarse con pasos lentos, cargando una pequeña bolsa. Su rostro arrugado denotaba preocupación, pero también un destello de urgencia. Sentándose frente al cristal, sacó un sobre arrugado de su bolso y lo colocó discretamente contra el cristal. Lo encontré entre sus papeles, murmuró, con la voz apenas audible por el teléfono. Rosa tomó el papel con manos temblorosas, sintiendo el peso del descubrimiento incluso antes de leerlo. La letra de su esposo estaba allí, reconocible, torcida por el cansancio de los últimos días. La nota era breve pero devastadora. No paran. Me presionan con amenazas. No sé cuánto tiempo podré mantener esto en secreto. Si pasa algo, perdóname. A Rosa se le encogió el corazón y las lágrimas cayeron en silencio. Esas palabras demostraron que él portaba algo oscuro, pero no revelaron quiénes eran. Su hermana observaba desde el otro lado angustiada. ¿Lo ves? No eras tú, Rosa. Escondía algo más grande, algo que podría haberle costado la vida. Rosa asintió en silencio, apretando la carta contra su pecho como si fuera un retrato nuevo, prueba viviente de que no estaba loca por confiar en su marido. Pero junto con la esperanza llegó el peso del misterio. ¿Quién lo amenazaba? ¿Quién se beneficiaría de su muerte? Al regresar a su celda, Rosa se sentó en un rincón, con la nota escondida en el forro de su ropa. El ambiente frío y húmedo se sentía diferente ahora. Ya no era solo el silencio de la injusticia lo que la asfixiaba, sino el eco de un secreto a punto de ser revelado. Por primera vez, la desesperación dio paso a una chispa de fe. Si había una carta, podría haber más pruebas. Quizás, por fin, la verdad estaba más cerca de lo que parecía. En la silenciosa biblioteca de la oficina, su nieta extendía montones de documentos sobre la mesa. El caso contra Rosa estaba lleno de acusaciones basadas en pruebas endebles, pero lo que más le llamó la atención fue el testimonio de su padre. Afirmaba haber estado en casa la noche de la muerte de su suegro, pero los registros bancarios mostraban transacciones en horarios inconsistentes. El bolígrafo se deslizaba sobre los papeles, marcando fechas y horas con círculos rojos.
Con cada detalle, la convicción crecía. Algo andaba mal. Respirando con dificultad, abrió de nuevo la carta que su tía le había dado a su abuela. La nota hablaba de chantaje y amenazas, pero no mencionaba nombres. La joven abogada se recostó en su silla, intentando encajar las piezas. ¿Quién tendría interés en silenciar a su abuelo? ¿Quién se beneficiaría directamente de la acusación contra su abuela? El silencio en la habitación solo se rompió con el destello de la lámpara. Entonces, como un puñetazo en el pecho, la respuesta se impuso: su propio padre. En los días siguientes comenzó a reconstruir la cronología. Visitó a vecinos, revisó los registros judiciales y analizó las transacciones bancarias. Descubrió que la herencia se había transferido rápidamente a cuentas controladas por su padre. Incluso se firmó un contrato de inversión el mismo día del funeral, como si todo hubiera sido planeado. Cada documento era una puñalada por la espalda, pero también una prueba viviente de la inocencia de su abuela. De noche, sola en su habitación, se aferraba al viejo retrato familiar. Lloraba en silencio, dividida entre el amor por su madre, que aún creía en su esposo, y el dolor de saber que la sangre de su padre estaba manchada por el crimen. Su corazón latía entre la ira y la tristeza, pero la decisión estaba tomada. Llegaría hasta el final. Cueste lo que cueste, revelaría la verdad a todos. Rosa no permanecería entre rejas para siempre. Su investigación la llevó a un detalle casi olvidado: el diario de su abuelo, guardado en el fondo de un viejo cajón que su madre había insistido en cerrar con llave. Con esfuerzo, su nieta logró acceder al desgastado cuaderno, con su cubierta de cuero manchada. Las páginas contenían notas sencillas sobre la vida cotidiana, pero entre ellas aparecían frases inquietantes. Volvió a mí. Dijo que si no cedía, la familia lo pagaría muy caro. No puedo decírselo a Rosa. El puño del anciano parecía temblar sobre el papel, como si cada palabra estuviera escrita bajo amenaza. Mientras tanto, las pruebas toxicológicas que el abogado logró adjuntar al caso revelaron rastros de un veneno de acción lenta, administrado en pequeñas dosis. El informe confirmó: la muerte del abuelo no fue natural. Aún más cruel fue el descubrimiento de recibos de compra del mismo veneno, vinculados a una cuenta utilizada por el padre. La red estaba desplegada. Ya no había ninguna duda. El yerno había envenenado a su suegro y había manipulado a todos para que culparan a la indefensa suegra. Con las pruebas en la mano, la nieta fue con su madre. La encontró en el dormitorio, sentada ante el tocador, intentando mantener el silencio que la corroía. «Mamá, necesito que veas esto», dijo, extendiendo los documentos. La hija de Rosa leyó en silencio, con las manos temblorosas y el rostro pálido con cada línea. Cuando levantó la vista, sus ojos habían desaparecido, solo lágrimas. «No, no puede ser, no es...», tartamudeó, pero el peso de la verdad la aplastó. La joven no se acobardó. «Es él, mamá. Papá lo sabía. El abuelo intentó resistirse, intentó protegernos a todos, y pagó con su vida. La abuela está en prisión por una mentira, por tu culpa también, porque le creíste». Las palabras fueron como un cuchillo. Su madre se llevó las manos a la cara, derrumbándose en sollozos. El castillo de la manipulación finalmente se hizo añicos. Su nieta comprendió entonces que el juicio no solo sería la justicia de los hombres, sino también la conciencia de cada miembro de esa familia. La sala estaba abarrotada, con todos los asientos ocupados por vecinos, curiosos y periodistas. Rosa fue conducida al banquillo una vez más, pero algo había cambiado en su postura. Su rostro cansado aún mostraba las marcas de las noches de insomnio, pero sus ojos reflejaban una serenidad nacida de una esperanza renovada. Al otro lado, su yerno mantenía una expresión serena, confiado en que todo saldría según lo previsto. La nieta abogada se puso de pie, cargando carpetas llenas de documentos. Con voz firme, comenzó a presentar las pruebas.
recibos bancarios, informes toxicológicos y finalmente el diario de su abuelo. Cada página leída hacía temblar la sala. Murmullos recorrieron al público al revelarse los pasajes sobre chantaje. El juez arqueó las cejas, atento. Su yerno se removió en la silla, intentando mantener su máscara de inocencia. De repente, entró un testigo llamado por la defensa. Un farmacéutico confirmó la venta del veneno, firmada y registrada a nombre del yerno. La hija de Rosa, sentada en el asiento del público, se llevó las manos a la cara con desesperación. Las piezas encajaban ante los ojos de todos, y era innegable. El abogado levantó el diario y concluyó: «Mi abuela fue acusada injustamente. El verdadero asesino está entre nosotros, y es mi padre». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el grito de orden del juez. Su yerno intentó protestar, pero su voz fue ahogada por la fuerza de la evidencia. Los guardias se acercaron y lo sacaron de la sala esposado, mientras Rosa permanecía de pie, dejando que sus lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de dolor, sino de liberación. Tras meses de humillación, soledad y sufrimiento, su dignidad finalmente había sido restaurada ante todos. La puerta de la prisión crujió lentamente, como si incluso el pesado hierro dudara en dejarla salir. Rosa caminó lentamente por los pasillos, con el corazón acelerado como la primera vez que la llevaron adentro. Pero ahora no había esposas ni gritos de acusación. Solo el sonido de sus sandalias en el suelo frío y la respiración entrecortada. Cada paso era una victoria, cada latido, un recordatorio de que había sobrevivido a la oscuridad. Cuando se abrió la puerta exterior, la luz de la mañana la envolvió como un abrazo. El sol le dio en el rostro marcado por las cicatrices y Rosa cerró los ojos un instante, sintiendo el calor soñado durante las largas noches en su celda. Respiró hondo, como si llenara sus pulmones de nueva vida. Tras ella, la puerta de hierro se cerró de golpe, sellando para siempre la prisión que no había logrado destruir su dignidad. Al otro lado de la calle, de pie y en silencio, estaba su hija. Tenía los ojos rojos, los hombros encorvados por la culpa y las manos temblorosas, sin saber cómo acercarse a ella. Durante meses había creído la mentira de su marido. Ahora allí estaba, despojada de orgullo, esperando a su madre. Las dos se miraron fijamente durante largos segundos, sin palabras, solo con la conmoción de todo lo que habían vivido. Entonces, su hija dio un paso adelante, y otro, hasta que el espacio entre ellas desapareció. Rosa abrió lentamente los brazos, y el abrazo se produjo, lleno de lágrimas y arrepentimiento. Fue largo, intenso, un encuentro de dolor y perdón. No hubo jurado ni sentencia, solo madre e hija, unidas una vez más ante la libertad. Y en ese momento Rosa comprendió. La celda más cruel no era la de hierro, sino la que la codicia había construido entre corazones. Ahora, por fin, era libre.